Ok, sí, sí ven la pantalla bueno, permítanme abrir el documento. Pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo, dice álgebra de matrices. Ah, ok, muy bien, gracias. Entonces, la idea general ahorita de esta clase es de lo que les decía. Ok, gracias, Antonio. Poder hacer un breve recordatorio de algunos conceptos básicos, ¿no? Entonces, lo primerito es recordar lo que... Vamos a, otra vez, fíjense, eh, estamos hablando, por ejemplo, previamente, incluso en la tarea, ahora que la puedan checar, pues podrán ver que ahí en los ejercicios de la tarea hay algunos ejemplos de monoides, y los monoides ya más o menos los platicamos en la clase anterior, ¿no? Eh, no sé exactamente qué han visto con Christopher, pero tengo entendido que, bueno, quienes hayan asistido a sus ayudantías de esta semana, construyeron, eh, me parece que un grupo finito o algo así. Bueno, el chiste es que ejemplificaron la estructura de grupo. Hemos estado viendo un ejemplo de cómo... Ah, perfecto, muchas gracias, Carlos. Ah, excelente. Sí. Y ahora lo que quiero, pues, es mediante estos ejemplos del álgebra lineal, en este caso, las matrices. La vez pasada vimos el ejemplo con las transformaciones, los operadores, con el conjunto de operadores lineales sobre un espacio vectorial V de dimensión finita sobre un cierto campo K. Está este conjunto de operadores lineales, o como yo les decía, como yo les comentaba a ustedes, me permitan llamarle conjunto de endomorfismos sobre V, donde V es un espacio vectorial, está enriquecido de mucha estructura matemática, ¿verdad? Y todo lo resumimos en la idea de K-álgebra. Pues aquí también se tiene algo semejante con las matrices. Las matrices, como ustedes ya más o menos recordarán, pues digo, aquí se las estoy presentando de manera muy, muy, muy clásica. Uh-huh. Aquí les pongo un ejemplo general de lo que es una matriz, que es un arreglo aquí lo estoy poniendo como de n renglones. Aquí está A11, A21, bla, 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 yendo para abajo a M1, ¿no? O sea, es decir, el primer índice está representando el número de renglones. Y el segundo índice, por ejemplo, aquí tenemos A11, A12, bla, 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 A1N. El segundo índice, el segundo subíndice está representando o está enumerando el número de columnas. Entonces, este arreglo, como suelen llamar algunos libros, este arreglo rectangular, que estamos denotando mediante A, pues está representando una matriz de m renglones y n columnas. Todo esto otra vez, lo voy a subir en el Classroom, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, bien, dicho esto, ajá, pues hablamos de matrices, ajá, de orden m por n, ajá, como lo estoy poniendo aquí, de una matriz de orden m por n, donde m es el número de renglones, n es el número de columnas, y además de hablar de una matriz de orden m por n, especificamos dónde está viviendo cada uno de estos, ¿no? De estas entradas, de los I. Estamos indicando dónde están viviendo precisamente sobre un cierto campo K. Entonces, para hablar de matrices cuadradas, para hablar de matrices, primero especificamos un campo K. Después especificamos dos números naturales, en este caso M y N, para entonces ahora sí ya hablar de manera ya un poquito más precisa de lo que es una matriz. Una matriz es un arreglo rectangular formado por renglones y columnas. El número natural M va a representar el número de renglones de la matriz, el número natural N va a representar el número de columnas de la matriz, y el campo K nos va a permitir hablar de elementos o entradas o componentes de la matriz, que en este caso son por ejemplo, A12,
A bla, 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 A1N, ajá, cada uno, A12, A22, AM2, cada uno de estos son representantes de elementos del campo K y se les llama componentes de la matriz, ¿no? Entonces, esto ya más o menos ustedes lo conocen, aquí solo es para recordar un poquito, pura, pura notación, puras definiciones. Si hay alguna duda, pueden decirlo. Ajá. Y pues aquí especifico, ¿no? Donde cada A y J pertenece a K, y para fines prácticos a la matriz A esta matriz A se le suele denotar mediante A igual a, entre paréntesis, A subíndice y J, ¿no? Para indicar precisamente que A es una matriz, es un arreglo rectangular, uh-huh, y que A y J está representando precisamente la I, J componente. Ajá. Por ejemplo, aquí la 2,2 componente de esta matriz A es precisamente A subíndice 2,2. La 2,1 componente de esta matriz A es precisamente este A subíndice 2,1. Y tanto A subíndice 2,1 como A subíndice 2,2 pertenecen al campo K, ¿ah?, que presentamos previamente. Entonces, son los elementos básicos para definir una matriz. Y ahora, otra vez vamos a formar, así como en la clase de miércoles, ya que hablamos por ejemplo, tomamos dos espacios vectoriales B y W, y a partir de esos espacios vectoriales formamos el conjunto de todas las posibles transformaciones lineales de dominio B y codominio W, y a ese conjunto le dimos cierta estructura matemática, uh-huh, y luego particularizamos a los endomorfismos sobre un espacio vectorial B, y a ese conjunto de endomorfismos lo enriquecimos con mucha estructura matemática. Algo semejante vamos a llevar a cabo aquí. Es una especie de camino paralelo. Por un lado, lo estamos viendo por separado. Por un lado, las transformaciones lineales, y por otro lado, las matrices, de orden M por N, por ejemplo. Y hay un paralelismo en cuanto a cómo ir estructurando, cómo ir enriqueciendo estos elementos matemáticos. Y el paralelismo no es, eh, no es por pura casualidad. Más adelante vamos a ver por qué se da este paralelismo. Bueno, de hecho ya les platiqué, es precisamente por este puente, ¿no?, entre cierto tipo de transformaciones lineales y cierto tipo de matrices. Pero este puente no es simplemente una función abstracta, así como las que vimos al principio. Es una función muy parecida a las funciones que están en la tarea. Esas funciones que de algún modo llevan la información del dominio, la reflejan, ajá, muy bien, la información del codominio. Uh-huh. Concatena muy bien la información de estas funciones que concatenan muy bien la información o la variada, los distintos tipos de informaciones que pueda tener el dominio con los distintos tipos de informaciones que puede haber en el codominio. O sea, en pocas palabras, funciones que preserven la estructura, que preserven las operaciones. Bueno, este puente que ustedes ya más o menos han tratado, hace eso precisamente. Ajá. Preserva cierto tipo de estructuras. Y esas son las estructuras que ya estamos revisando, de hecho. Ok, entonces, pues aquí vamos a hacer algo semejante. Uh-huh. Ya que platicamos un poquito de lo que es una matriz, que es un arreglo rectangular, corresponde ahora presentar un conjunto donde estén viviendo todos estos objetos matemáticos, todas estas matrices, o cierto tipo de matrices. Uh-huh. Empaquetar, ir empaquetando estos objetos matemáticos llamados matrices que acabamos de presentar. Uh-huh. Entonces, precisamente aquí es lo que estoy haciendo, ¿no? Dado el conjunto de matrices de orden M por N, es decir, nos vamos a fijar en todos los posibles arreglos rectangulares de M renglones y N columnas. Ajá.
donde cada entrada de ese arreglo rectangular va a estar viviendo en un cierto campo K. Nos fijamos en todos esos posibles arreglos, los guardamos en una bolsita y esa bolsita la vamos a llamar así. La vamos a denotar de este modo. Mat subíndice M por N y entre paréntesis K. De algún modo, esta notación pretende guardar toda esta información clave para formar este mismo conjunto, ¿verdad? M está representando el número de renglones de cada elemento de este conjunto, N está representando el número de columnas de cada elemento de este conjunto y K nos está indicando dónde está viviendo cada una de las componentes de estos arreglos rectangulares. ¿Sí? Entonces, la notación, pues, aparentemente es útil porque nos ayuda a recordar cómo estamos construyendo el conjunto en sí. Son las matrices, el conjunto de matrices de orden M por N, cuyas componentes viven en el campo K. ¿Sí? Ok. Entonces, ya, dada esta notación, ya tenemos objetos matemáticos, hemos definido nuestros objetos matemáticos, que son las matrices de orden M por N, y a partir de estos objetos matemáticos formamos un conjunto, que es el que les acabo de presentar, y ahora vamos a enriquecer de estructura. Vamos a enriquecer de estructura a este conjunto. Ajá. ¿Y qué significa enriquecer de estructura a este conjunto? Pues casi lo que hacemos desde la primaria. Pues nos definen sumas, nos define multiplicaciones, ¿verdad? Sumas y multiplicaciones. Pues aquí vamos a hacer algo semejante. Vamos a definir la suma de dos matrices, que es como quizás ustedes lo recuerden, que es entrada por entrada. Fíjense, si yo tengo, ya, digamos que ya tengo el conjunto de matrices de orden M por N, cuyas componentes viven en un cierto campo K. Entonces, yo tomo dos elementos de este conjunto. A uno le llamo A y a otro le llamo B. Quiere decir que A es una matriz de orden M por N, donde las entradas o las componentes A y J viven en el campo K. Y algo análogo con B. Entonces, A y B son dos matrices del mismo orden, de orden M por N. Y a continuación defino la suma. Que como ustedes ya lo recordarán, pues se define componente a componente, ¿verdad? Ajá. La suma de A y B, que lo voy a representar como la matriz C, tiene por componentes, la matriz C, que va a ser la suma de A y B, tiene por componentes precisamente a estas C subíndice y J, donde simplemente tomo el renglón I, por ejemplo, de la matriz A, tomo el renglón I, tomo la columna J, me fijo dónde trazo líneas imaginarias, me fijo dónde intersectan esas líneas imaginarias, y ahí precisamente va a estar el elemento del campo A subíndice y J. Hago un ejercicio análogo en la matriz B y ubico al elemento del campo K, B subíndice y J. Entonces, cuando sumo esos dos elementos del campo, esas dos componentes de la matriz A y B, de la matriz A y B, entonces obtengo precisamente la entrada C subíndice y J de la matriz C. Cuando sumo el elemento A y J y el elemento B y J de la matriz A y de la matriz B respectivamente, obtengo, precisamente porque así lo quiero, obtengo el elemento, la IJ componente, C subíndice J, de la matriz C. Más o menos esa es la idea de suma de matrices. No puse aquí ejemplos porque creo que más o menos es claro, pero si no es claro, si creen que es un poquito confusa esta idea de suma de matrices, con toda confianza pueden decirlo y pues ya les pongo aquí un ejemplo sencillito, pero me parece que no es necesario, pero si me equivoco, con toda confianza pueden decirlo y ponemos ejemplos. Bueno, ¿se acuerdan? Fíjense, ya, aquí ya está el paralelismo, porque recuerdan exactamente, Carlos, es muy parecido a los vectores. Y también no es por casualidad, gracias por comentarlo, muchas gracias. No es por casualidad que esta suma sea muy parecida a la suma de vectores, ¿no? Por ejemplo, si tienen el vector, en R2 para simplificar, si tienen el vector A, B y el vector C, D,
cómo suman estos vectores. El vector suma tienen a, incluso lo voy a poner aquí, lo voy a escribir aquí. Creo que sí, sí lo van a poder ver, ¿no? Luego. Tienen el vector a, b y lo quieren sumar al vector c, d. Esto es igual a qué. Sí, sí se ve lo que estoy escribiendo, ¿verdad? ¿O sí se ve? En rojo estoy escribiendo. Ah, ok, gracias. Y pues, ¿cómo suman? Pues dicen, pues entrada, ¿verdad? Es A más C, B más D. Es algo semejante. Efectivamente es muy parecido. Es muy parecido. Y no es casualidad que sea parecido, porque de hecho estos vectores se pueden ver como matrices. Quizás alguno de ustedes más o menos lo recuerde, ¿no? Que los vectores son un caso particular de matrices. Y bueno, igual ahorita lo podemos checar, ¿no? Y sí, porque fíjense, o sea, de hecho, ya desde la formulación de la matriz como un arreglo rectangular, pueden, por ejemplo, pensar que lo podrían identificar, por ejemplo, con un vector, bueno, ya sería en un espacio más grande que R2, ¿verdad? A11, digo, punto, coma, A1N. Eh, lo podrían pensar como un vector por ejemplo, bueno, en KN, ¿verdad? Iba a poner RN, pero bueno, digo, si el campo es R, entonces sí es RN, pero en general en KN, ¿sí? O bien, o bien, pueden, pueden hacer esto. Y a identificarlo, A11, A21, bla, AM1, como un vector de KM. Ajá. Por ejemplo, sería una matriz, este vector se podría ver como una matriz de m renglones y una columna, ¿verdad? Sería elemento de el conjunto de matrices de m por 1 sobre el campo K, ¿sí o no? Más o menos con esta definición. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Sí? Ok, perfecto, ¿no? Entonces, como ven, pues no es de casualidad, no es azaroso que haya esta semejanza. Ajá. Ok. Entonces, vamos a continuar. Entonces, efectivamente, entonces, digo, va de acuerdo la definición de suma de matrices con la definición de vectores, ¿verdad? Y así como ustedes, por ejemplo, solo pueden sumar vectores del mismo espacio, o sea, por ejemplo, un vector de R2 lo pueden sumar con un vector de R2 y no lo pueden sumar con un vector de R3, al menos que el vector de R3 esté proyectado en el piso, por ejemplo. Ajá. Entonces, por ejemplo, y aún así como que no sería tan preciso decir, a ver, yo quiero sumar el vector 2,3 con el vector 5,6,0. Pues como que diría, no, o sea, mejor al 5,6,0, pues identifícalo con el 5,6 y ya es la suma. Es decir, como que se tienen que sumar vectores de la misma dimensión. Y algo semejante está pasando aquí en las matrices. Si se dan cuenta, la definición tiene sentido para matrices del mismo orden, de la misma dimensión, en este caso de M por N. Ajá. Esa es la idea. Matrices diferentes. Me permiten un segundito, no tardo absolutamente. Tardo 2 minutos, por favor, permítanme, no se desesperen.
Ya, perdón, muchas gracias. Entonces, ajá, es precisamente eso. Y como en las transformaciones lineales, que definimos la suma de dos transformaciones lineales, aquí estamos definiendo la suma de dos matrices, ¿verdad? Y algo semejante, otra vez el paralelismo. ¿Recuerdan cuando teníamos una transformación lineal de B en W y esa transformación lineal la podíamos multiplicar por un cierto escalar y teníamos una nueva transformación lineal de dominio V y codominio W? Algo semejante pasa aquí, quizás lo recuerden. Igual es muy análogo, no muy análogo, es análogo a cuando multiplican un vector, un cierto vector, por un escalar, ¿verdad? Como otra vez, como en R2, que dicen, tengo, por ejemplo, el vector, lo voy a poner así, A, B en R2, y tengo un número real lambda, uh-huh, y entonces, ¿qué es lo que defino un nuevo vector que es precisamente lambda por A, B, que es igual a lambda veces A, lambda veces B, ¿verdad? Esa es la multiplicación por escalares en R2, en R3, en Rn. Uh-huh. Ok. Y algo semejante hay aquí en las matrices, como quizás recordarán. Eh, Precisamente, tengo una matriz, tomo un escalar del campo K, tengo un escalar del campo K, ajá, y simplemente lo multiplico por cada componente de la matriz. Aquí lo tengo, ¿no? Tomo un escalar lambda o un elemento del campo K lambda y la nueva matriz que voy a definir a partir de la matriz A, que es lambda por A, es una matriz cuya IJ componente precisamente se define de este modo, ¿no? Donde A subíndice IJ es la IJ componente de A y simplemente la multiplico por lambda y obtengo la matriz lambda veces A, ¿sí? No sé si hay alguna duda al respecto. Eso, así es la definición. Y fíjense, entonces tengo una suma de matrices y tengo la definición de un producto por escalares en matrices. Entonces, de inmediato, pues ustedes dicen, pues, a ver si sigo el paralelismo con las transformaciones lineales, de las transformaciones lineales digamos, otra vez, lo repito, de dominio V y codominio W, donde V y W son dos espacios vectoriales. Cuando definí la suma de transformaciones lineales y luego el producto por escalares, ¿qué es lo que obtuve? Un espacio vectorial, ¿verdad? Sobre el mismo campo K de V y W. Bueno, algo parecido hay aquí. Ajá. Y es precisamente lo que estoy diciendo aquí, en la proposición, en esta proposición de aquí, en esta proposición de aquí, que para cualesquiera dos números naturales m y n, donde m y n precisamente van a formar la dimensión de las matrices que voy a trabajar, ajá, este conjunto de las matrices de orden m por n sobre un campo K, permítanme decirlo así, es un espacio vectorial sobre el campo K. Ajá. Es un espacio vectorial sobre el campo K con las operaciones previamente definidas, las que acabo de definir. Ajá. Entonces, no es difícil hacer los cálculos para verificar que efectivamente ahí tenemos otro ejemplo de espacio vectorial y también no es, bueno, y no es consecuencia del azar que estemos llevando un paralelismo entre esto y lo que hemos visto previamente sobre las transformaciones lineales. Ajá. Bien, eh, me gustaría que nuevamente ustedes traten de verificar esta proposición, que ustedes traten de demostrar que efectivamente se tiene un ejemplo de espacio vectorial sobre el campo K, solo como para ejercitarse, ajá, solo para ejercitarse. No sé si hasta aquí haya alguna duda de lo que he platicado, de lo que les he estado platicando. ¿Hay alguna duda? ¿Comentarios, dudas, sugerencias? ¿Todo va bien? ¿Sí se va entendiendo lo que les estoy platicando? Sí, todo bien, profe.
Ok, muchas gracias. Perfecto. Entonces, ahora viene algo que, que cuando nos lo presentan por primera vez es muy raro, ¿no? O sea, que es el producto de matrices, cuando dicen, ah, ok, perfecto, muchas gracias, Carlos Alberto. Cuando ustedes tienen dos matrices y les dice el profesor, ah, vamos a definir el producto de matrices del siguiente modo, y ya, les da la definición. Fíjense, hasta ahorita las definiciones que les he dado de suma de matrices y del producto de una matriz por un escalar lambda, como que y hasta podrían decir, pues sí, son naturales. Y si, bueno, y si no digo que son naturales, al menos digo que son sencillas, ¿verdad? Creo que no son complicadas. Pero cuando presentamos el concepto de producto de matrices, chin, ahí, al menos por primera vez, uno dice, ¿por qué por qué se define así, ¿no? A razón de que se está definiendo así. Pero fíjense que hay algo interesante aquí y quizás ustedes ya lo sepan y si no lo saben, aquí mismo lo voy a comentar rápidamente. Otra vez, teniendo en cuenta el mundo de las transformaciones lineales entre dos espacios vectoriales B y W. Tenemos ahí una suma de transformaciones lineales y de este lado les acabo de definir una suma de matrices. Del lado de las transformaciones lineales tenemos un producto por escalares y de este lado de las matrices les acabo de definir un producto por escalares. Del lado de las transformaciones lineales tenemos la composición abstracta. Si lo recuerdan, ¿verdad? La composición abstracta. De este lado, ¿qué le corresponderá a la composición abstracta? O sea, ustedes bueno, componiendo transformaciones lineales que se puedan componer, ¿verdad? Cuando tomamos el conjunto de endomorfismos sobre B, siendo de un espacio vectorial, ahí todo se puede componer, ¿no? Pero podemos ir conectando, por ejemplo, el espacio vectorial de transformaciones lineales de B en W con el espacio vectorial de transformaciones lineales de W en otro espacio vectorial U, por ejemplo, ¿verdad? Los podemos conectar mediante la composición abstracta. Aquí, ¿cuál sería el reflejo? Espero que se entienda más o menos mi pregunta. ¿Cuál sería el reflejo de la composición abstracta? Aquí en las matrices tendrá un reflejo, porque hemos visto que hay una especie de reflejo, o bueno, o de relación entre la suma de lineales con la suma de matrices. El producto por escalares de lineales, de transformaciones lineales, de mapeos lineales, con el producto por escalares de estas cosas que les he llamado matrices. Por allá tenemos cierta composición, la composición abstracta, ¿y eso con qué se corresponderá aquí? ¿Tendrá alguna correspondencia? ¿Tendrá algún reflejo con alguna operación aquí en el mundo de las matrices? ¿Cómo ven? Exactamente, Manuel Damián Pérez García. Perdón si pronuncio mal sus nombres, discúlpenme. Efectivamente, tenemos que la composición abstracta, ajá, fíjense, ya, o sea, cuando les definí composición de funciones en abstracto, pues, dicen, ah, sí, eso es desde la secundaria, ¿no? Pues sí, efectivamente, es desde la secundaria o la preparatoria. Pero, pero vean la importancia que va adquiriendo, ¿no? La composición abstracta de funciones, porque a final de cuentas, las transformaciones lineales pues, son funciones y cuando las componemos las estamos viendo como funciones. O sea, dos transformaciones lineales las puedo componer independientemente de su naturaleza de transformación lineal. Lo único que requerimos es su naturaleza de función. Uh-huh. Precisamente la composición tiene su reflejo aquí en el producto de matrices. Ajá, en el producto de matrices, que es un producto bien, bien raro. Pero entonces tenemos tres operaciones en juego. La suma de matrices y el producto por escalares y este producto. Otra vez tenemos tres operaciones en juego, dos productos y una suma. Ajá.
como en el caso de las transformaciones lineales. Y si recuerdan ustedes, cuando teníamos esas tres operaciones, teníamos como consecuencia una estructura algebraica muy interesante, una K-álgebra. Así como les estoy platicando las cosas, ¿creen que tenga sentido hablar de una K-álgebra aquí en las matrices? Efectivamente, Carlos Daniel, se parece mucho al Producto Interior, porque de hecho está de manera implícita metida la idea de Producto Interior o Producto Punto, que es precisa, ay, perdón, está desarrollado aquí. Cuando desarrollamos el producto de matrices, se ve claramente que hay una especie de producto punto o de producto interior, y está aquí. Ujú. Entonces, eh, ¿creen que tenga sentido hablar de una K-álgebra aquí? Bueno, pues resulta que sí. Ajá, resulta que sí, que tiene sentido hablar de una K-álgebra. Y lo vamos a ver más adelante. Ya se está acabando la, la clase. Y quiero comentarles algo rápido. Quiero presentarles a nuestra compañera. Esto se los voy a pasar. Ajá, este apunte se los voy a pasar así tal cual lo están viendo. Y el lunes concluimos esta parte. Y, y espero que ustedes tengan el tiempo para poder recordar todo esto, porque eso es material que ustedes han visto. Y si no lo recuerdan, si tienen muchas dudas, comuníquense, no hay ningún problema. Entonces voy a parar la grabación.